Hola gente, bienvenidos a nuestro primer episodio de El Cinéfilo Anómalo, un espacio donde estaremos recomendando películas y series fuera del mainstream, es decir, películas de culto, cine de autor, cine independiente, B-movies y alguna que otra rareza. Este espacio es traído para ustedes por Realidades Asimétricas, una compañía escénica y audiovisual mexicana con sede en Cholula, Puebla. Y para nuestro primer episodio del Cinéfilo Anómalo, vamos a hablar nada más y nada menos que de Twin Peaks, la famosa serie de culto creada por David Lynch y Mark Frost a principios de los 90s. Twin Peaks, puede que lo sepan o no, tiene varias temporadas, tiene películas, tiene material extra como libros y escenas borradas, lo cual provoca mucha confusión a veces en qué orden tenemos que verla para apreciarlo. Además, la película es una precuela de la serie, por lo cual mucha gente cree que primero hay que ver la película. Aquí vamos a aclarar el orden correcto para que no tengan spoilers y puedan disfrutar de Twin Peaks tal y como la gente lo vivió en su momento. Bueno, pues a finales de los 80s, David Lynch ya era un director muy reconocido. Estaba entrando en el pináculo de su reconocimiento. Había ganado muchísimos premios por películas como Terciopelo Azul, El Hombre Elefante, incluso Dunas. Entonces se le ocurrió, junto a Mark Frost, hacer una serie que fuera diferente de lo que se había visto hasta ese momento en la televisión. ¿En qué sentido diferente? Bueno, querían tocar algunos temas un poco escabrosos, querían tener ciertas resoluciones sobrenaturales y misteriosas. Era una serie detectivesca, pero con muchos elementos que no se habían visto. Entonces, bueno, anticipando que un producto tan raro tal vez podría ser rechazado por la televisora, David Lynch y Mark Frost decidieron grabar el episodio piloto, ese episodio que se graba para convencer a los productores de que la serie vale la pena, y decidieron grabarlo pero hacer algunas escenas extra, grabar escenas de más para que en caso de que fuera rechazado pudieran armar una película de hora y media de duración y tener un producto vendible de cualquier forma. Grabaron ese episodio piloto y pues la sorpresa fue que la serie fue bien recibida y decidió producirse, pero esa versión con escenas extras, que en teoría era solamente un plan B, la sorpresa fue que se comercializó de todas formas y apareció misteriosamente en Europa y en América Latina. En México, por ejemplo, nos lo vendieron como la película de David Lynch, de Twin Peaks, cosa que en realidad era falso porque la película la hizo David Lynch unos años después. Ese piloto extendido que en México conocimos con el nombre de El Enigma de Twin Peaks se volvió todo un objeto de culto. Y vamos a regresar a ese piloto extendido porque tiene algunas escenas que solo podemos ver ahí, que no quedaron después en la serie y vale mucho la pena. Les voy a explicar luego por qué. La serie se aprobó y David Lynch y Mark Frost se pusieron a trabajar en esa primera temporada de Twin Peaks. Una primera temporada perfecta que fue un éxito de público y de crítica. ¿Quién mató a Laura Palmer? Se volvió una de las preguntas icónicas de principios de los 90s. Tras este éxito, era obvio que iba a haber una segunda temporada. Ahí empezaron realmente los problemas con Twin Peaks. ¿Por qué? David Lynch para ese momento estaba produciendo y dirigiendo su siguiente película, Salvaje de Corazón, por lo cual tuvo que descuidar la producción de Twin Peaks y empezaron a desfilar una serie de directores y guionistas que en realidad no sabían muy bien para dónde llevar la trama, sobre todo porque la televisora empezó a presionarlos con que develaran el nombre del asesino de Laura Palmer. David Lynch había sido muy reticente en ese sentido porque sabía que ahí estaba toda la tensión dramática, en descubrir ese misterio, pero la televisora presionó y entonces terminaron revelando quién era. Obviamente no voy a decir quién es para no arruinarles, pero revelaron eso a mitad de la segunda temporada y posteriormente ya no sabían para dónde llevar la historia, por lo cual empezaron a aparecer una serie de subplots, romances extraños, personajes nuevos y un poco el barco empezó a naufragar en esa segunda temporada y la gente se dio cuenta que ya no tenía ningún sentido ni ningún misterio.
David Lynch regresó para dirigir el capítulo final de esa segunda temporada y le dio un cierre digno. El capítulo final de la segunda temporada es una maravilla, pero no fue suficiente para rescatar el barco y la serie fue cancelada. Ante esta situación, David Lynch se quedó sintiendo que había decepcionado a la serie, a los actores, al público, y que de alguna forma le debía algo al mundo de Twin Peaks. Él sentía que todavía no podía cerrar ese capítulo así nada más. Entonces se le ocurrió junto a Mark Frost hacer un proyecto de trilogía de películas con las cuales pudieran terminar de cerrar ese mundo y además darles un cierre al arco de personaje de todos los habitantes de Twin Peaks que se habían quedado en la nada. David Lynch en ese momento realizó lo que ahora sí fue la película de Twin Peaks que se llama Twin Peaks Fire Walk With Me, Fuego Camina Conmigo. Fue un intento de David Lynch de darles, como les digo, un cierre digno a todos los personajes, pero terminó con una película de más de 6 horas de duración. Ante esto los productores le dijeron que eso era imposible, que de ninguna manera se podía sacar una película tan larga, y David Lynch hizo un primer corte que quedó más o menos en 4 horas y luego terminó realizando un segundo corte ya más cercano a las 2 horas de duración. En esta película de 2 horas, todos los personajes ya no tenían el desarrollo que David Lynch había querido darles y en realidad la película se convirtió en un preludio que nos contaba los últimos días de vida de Laura Palmer. La película no fue muy bien recibida por una serie de factores. En primer lugar, porque efectivamente no nos terminaba de cerrar el mundo de Twin Peaks, sino que se convertía en un preludio que escarbaba en algunas cosas más profundamente, sí, pero por un lado no dejó satisfechos a quienes habían visto la serie y querían seguir viendo el mismo mundo de la televisión en esa película. La película es mucho más oscura que la serie y se atreve a meterse en territorios donde la serie televisiva no podía. Eso decepcionó a una parte de la audiencia. Por otro lado, quienes veían la película sin conocer la serie no entendían gran cosa porque todos los personajes que aparecían provenían de ahí y se daba por hecho que la gente tenía un montón de información que si era la primera vez que veías la película no tenías. Entonces fue una película que no le fue bien económicamente hablando y eso hizo que se cancelara el proyecto de la trilogía que David Lynch quería hacer con respecto al cierre de Twin Peaks. Debido a que Fuego Camina Conmigo era la primera de una trilogía proyectada, David Lynch dejó varias tramas abiertas que pensaba cerrar en esas otras películas y que finalmente, por motivos de la economía, no pudo cerrar. La propia serie nos había planteado cosas que se habían quedado completamente abiertas. Entre ellas había una mención de Laura Palmer que le decía al oficial Cooper: nos veremos en 25 años. Eso quedó ahí un poco en el imaginario de todo mundo de algo pasaría en Twin Peaks 25 años después, pero nadie esperaba que realmente ocurriera. El propio David Lynch daba por muerto el proyecto a principios de los 2000. Sin embargo, la sorpresa fue que hacia 2017, es decir, 25 años después de que salió la serie, nos regalaron una tercera temporada de Twin Peaks donde efectivamente empezaron a cerrar muchos de esos cabos sueltos que se habían quedado 25 años varados. Esta tercera temporada de Twin Peaks, que extraoficialmente se llama El Retorno, es un regalito que nos hizo David Lynch y para mi gusto es una obra maestra. Más que una serie, a veces parece que fuera una larga película de David Lynch que dura 18 horas. ¿Por qué? Porque David Lynch no respeta las convenciones de las series, como que te deja una cierta información para picarte para el siguiente capítulo o cosas así. David Lynch hace lo que quiere. Te deja 3 minutos viendo a alguien barrer un escenario, te pone elementos que no comprendes hasta muchos capítulos después. Es David Lynch, ¿no? Sin embargo, esto para mí es una de sus características más fabulosas. Hace lo que quiere y juega con tu cabeza y al final de eso hay una recompensa increíble. Hay capítulos que valen la pena por sí mismos, que son verdaderas obras de arte, como el famoso capítulo 8, que es en sí mismo una obra de culto,
o los últimos capítulos de la serie, el 17 y el 18, en los cuales David Lynch se da el lujo de regalarnos dos finales. Aunque suene raro, el capítulo 17 cierra toda la trama anecdótica, toda la historia de los personajes, y en el 18 David Lynch nos vuelve a dar la vuelta y a meternos en el misterio del mundo de Twin Peaks, cambiando la historia del propio pueblo de Twin Peaks. No quiero decir más, pero es un capítulo fabuloso que nos deja agarrados del asiento y con la sangre helada. Una obra maestra y un cierre muy digno de todo el mundo de Twin Peaks. ¿Es ese el verdadero final de Twin Peaks? Todo parece indicar que sí. Si bien en algún momento se coqueteó con la idea de que podía haber una cuarta temporada o alguna otra película, la verdad es que la mayoría de los actores ya murieron o ya no les interesa seguir en el mundo de Twin Peaks. Entonces se ve difícil a estas alturas que pueda haber algo más. Si aquí terminó Twin Peaks, me parece que terminó muy bien. Para quienes quieren clavarse, Mark Frost escribió 2 libros en los cuales termina de atar algunos cabos sueltos que pudiera tener la serie y las películas, pero es ya para clavados. Quien quiere interesarse en esto, los libros se llaman La historia secreta de Twin Peaks y Twin Peaks, el dossier final. Ahora sí, ¿en qué orden hay que ver todo el material que tenemos de Twin Peaks? Y esto es muy importante porque es muy fácil cometer errores. Muchos, por ejemplo, se toparon la temporada 3 recientemente porque salió hace pocos años y pensaron verla sin haber visto todo lo anterior. Error. Si tú ves la temporada 3 sin haber visto todo lo otro, no vas a entender nada de nada. Incluso habiendo visto todo lo otro, a veces no entiendes nada de nada. Eso es parte de las características de David Lynch que amamos y adoramos. Otro error, ver la película antes de ver la serie pensando que como es un preludio, pues hay que verlo cronológicamente. ¿Cómo fue? Error. La película da por hecho que conoces a los personajes y que ya tienes cierta información. Entonces, ¿cómo vamos a ver el mundo de Twin Peaks para entenderlo y apreciarlo cabalmente? Piloto extendido. Les dije que el piloto extendido era un producto muy interesante. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos deja ver lo que hubiera hecho David Lynch en caso de no contar con la aprobación de la televisora. Es decir, cómo concebía ese mundo de Twin Peaks en 1 hora y media de duración y cómo hubiera cerrado esa historia. Más allá de lo interesante que es eso, nos permite la oportunidad de ver una escena que no quedó en la serie y que a mí me parece que resume de manera maravillosa cómo trabaja David Lynch. Estaban grabando el episodio piloto cuando de repente alguien grita: ¡corte! Se metió alguien del crew en el cuadro, ¿no? Entonces David Lynch grita: ¡nadie se mueva! Y sale corriendo hacia la cámara para ver cómo fue que se metió esta persona que tenía que esconderse y no alcanzó a salir del cuadro. Y entonces ve que hay alguien asomado detrás de una cama y dice: esto es muy interesante, quiero ver si puedo usar esta escena de alguna manera. Por ahí se acerca a esta persona, que era uno de los vestuaristas o algo así, y que se llamaba Frank Silva, y le dice: oye Frank, ¿eres actor? Y Frank le dice: sí, también soy actor. No dice nada David Lynch, pero se queda pensando. Unas escenas más tarde están grabando otra cosa y de repente el de la cámara dice: no, se metió alguien en el reflejo del vidrio, estoy viendo a alguien del crew. Y David Lynch voltea y ¿a quién ve? A Frank Silva. Y en ese momento Lynch dice: este ya se metió en la historia. No sé cómo, pero este ya se metió. Y eso dio origen al personaje de Bob. Bob es uno de los personajes más emblemáticos de Twin Peaks. Quienes ya la vieron saben de lo que estoy hablando. Es una suerte de representante del mal. No quiero decir más para no arruinárselo a quienes no lo han visto. Pero así es como trabaja David Lynch, trabaja con el error, sabe descubrir las oportunidades a partir del accidente y los convierte en oro molido. A mí me parece fabuloso y esa escena solo se puede ver en el episodio piloto extendido. Por eso creo que vale la pena empezar en el mundo de Twin Peaks viendo ese piloto extendido, que en México se llamó El Enigma de Twin Peaks. A continuación de ver el piloto extendido, ahora sí pasamos a ver temporadas 1 y 2, como se vieron originalmente. Después de la temporada 1 y 2, ahora sí vamos a ver la película Fuego Camina Conmigo. Aunque es un preludio, hay que verla después de haber visto esas 2 temporadas para entender
que David Lynch está cavando más profundo en todo lo que ya nos dio. Pero no solamente hay que ver la película. Existe una segunda película, o mejor dicho, una compilación de escenas eliminadas que salió con el título de Las piezas faltantes, Twin Peaks: The Missing Pieces, y que tienen todas las escenas que David Lynch tenía en esa versión de 4 horas de duración que finalmente quedaron fuera del corte. Vale mucho la pena verla porque ahí volvemos a ver personajes que quedaron fuera de la película Fuego Camina Conmigo. Una vez que vimos eso, ahora sí pasamos a la tercera temporada de Twin Peaks, 25 años después, y con eso se cierra el mundo audiovisual y toda la anécdota de Twin Peaks. Quienes quieren pueden también leer los 2 libros de Mark Frost donde terminan de atarse algunos cabos sueltos. El primero se llama La historia secreta de Twin Peaks y el segundo se llama Twin Peaks: El dossier final. Y con eso cerramos todo el mundo, todo lo que podemos consumir del mundo de Twin Peaks. Y bueno, con esto cerramos nuestro primer episodio del Cinéfilo Anómalo. Espero que lo hayan disfrutado. Si ya vieron Twin Peaks, déjenos en sus comentarios qué piensan, están de acuerdo o no están de acuerdo, creen que hay cosas que no vale la pena ver, creen que está sobrevaluada, creen que está... ¿qué cosa? Díganos en los comentarios, y si no la han visto, pues les deseamos un gran viaje, deseamos que lo disfruten. Twin Peaks se volvió una serie de culto. Probablemente si no hubiera existido Twin Peaks, después no hubiéramos tenido otras series que se animaron a incursionar en el mundo de lo sobrenatural y lo misterioso, como fueron Los Expedientes Secretos X, Stranger Things, Lost, en fin, muchas otras series que de alguna manera tienen una deuda con ese valor que tuvieron David Lynch y Mark Frost de explorar estos temas en la televisión abierta. Díganos qué piensan, escríbanlo en los comentarios y muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores en Patreon. Recuerden que esto es para ustedes y gracias a ustedes, y esperamos que estén con nosotros por muchos episodios más. Muchas gracias y hasta la próxima.